Seguro que más de una vez nos hemos preguntado cómo es que el asistente de voz del celular o de la casa entiende lo que le decimos, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a desarmar el fascinante proceso con el que las computadoras logran interpretar la estructura de nuestro lenguaje. A ver, pensemos un momento. Cuando le pedimos el clima o que nos ponga esa canción que nos encanta, ¿cómo se convierte ese sonido, esas palabras, en una acción concreta? La respuesta está justo en el corazón del procesamiento del lenguaje natural. Y no, se los aseguro, no es nada de magia. El secreto para que una máquina nos entienda no es que comprenda el significado como una persona, sino que es increíblemente buena para reconocer y analizar la arquitectura interna del lenguaje, su esqueleto, su estructura gramatical. Entonces, empecemos por el principio, por la base de todo. El proceso arranca con las reglas fundamentales de cómo se construyen las oraciones. Es como querer entender un edificio. Primero hay que ver sus planos, ¿no? Pues con el lenguaje es exactamente lo mismo. El nombre técnico para estos planos del lenguaje es sintaxis. En palabras simples, es el conjunto de reglas que le da orden y sentido a lo que decimos. La sintaxis es la razón por la que el perro persigue al gato no suena perfecto, pero persigue gato él al perro es, bueno, un simple revoltijo de palabras sin sentido. Bien, el primer paso para una computadora es hacer un análisis sintáctico. Piénsenlo como si la máquina se pusiera un sombrero de detective, tomara una oración y, usando las reglas de la sintaxis, dibujara un mapa que le muestra cómo cada palabra se conecta con las demás. Y este mapa que dibuja la computadora tiene una forma muy particular, la de un árbol. Imagínense que abajo del todo, como si fueran las hojas, están las palabras individuales. A medida que vamos subiendo por las ramas y el tronco, esas palabras se van juntando en frases, hasta que llegamos a la cima, donde tenemos la oración completa. Pero claro, si todo fuera así de sencillo, esta explicación sería muy corta. Aquí es donde la historia se pone de verdad interesante y sobre todo complicada. El mayor enemigo del análisis sintáctico es la ambigüedad. ¿Qué pasa cuando una misma oración puede tener más de un plano válido? A esto se le llama ambigüedad estructural. Pasa cuando una misma frase puede tener dos mapas o árboles sintácticos perfectamente válidos y por lo tanto dos significados distintos. Para una computadora que necesita certezas y reglas claras, esto es un problemón. El gran Groucho Marx nos dejó el ejemplo más famoso y divertido de esto. Escuchen. Le disparé a un elefante en mi pijama. La pregunta que salta al instante es, un momento, ¿quién de los dos llevaba puesto el pijama? Y aquí está el dilema, pero en un diagrama. Ambos árboles son gramaticalmente correctos. En uno, en mi pijama, describe al elefante. En el otro, describe a la persona que dispara. Dos estructuras válidas, dos significados totalmente diferentes. Entonces, ¿qué hace la computadora? ¿Cómo sabe cuál elegir? Bueno, la primera estrategia es no elegir, al menos no al principio. Se trata de una solución, digamos, exhaustiva. Mapear todas las interpretaciones que sean gramaticalmente posibles sin descartar ninguna de entrada. Para lograr esto sin volverse loca, la máquina usa una técnica súper ingeniosa llamada programación dinámica. La idea es simple pero muy poderosa. En lugar de atacar un problema gigante de golpe, lo rompes en pedacitos más manejables. Resuelves cada pedacito una sola vez y guardas la respuesta. Así, nunca tienes que hacer el mismo trabajo dos veces. Muy eficiente. Un algoritmo muy famoso que hace justo esto es el CKY. Imagínenlo como un constructor de Legos muy metódico. Empieza con las piezas más chicas, las palabras. Luego las une para formar bloques un poco más grandes, o sea, frases. Y sigue así, combinando y combinando hasta que ha construido todas las estructuras posibles para la oración completa, incluyendo, claro, todas las opciones ambiguas. Muy bien, ya tenemos todas las posibles estructuras sobre la mesa. Pero esto no resuelve el problema. Todavía necesitamos elegir la más probable. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad inteligente, porque entran en juego las estadísticas y las probabilidades. Aquí está el cambio que lo revoluciona todo. En lugar de tener reglas de sí o no, de blanco o negro, empezamos a usar probabilidades. El sistema se entrena analizando millones y millones de textos.
libros, noticias, de todo. Y así aprende qué estructuras gramaticales son las más comunes en el lenguaje real. A cada regla se le asigna un porcentaje de probabilidad. Entonces, el proceso es bastante directo. El sistema toma todos los árboles posibles que generó antes. Para cada uno, multiplica las probabilidades de todas las reglas que usó para construirlo, y así obtiene un puntaje final. Al final, es como una competencia. Simplemente se queda con el árbol que obtuvo el puntaje más alto. Y si volvemos a nuestro amigo Groucho y su elefante, el sistema, basado en todo lo que ha leído, sabría que la probabilidad de que una persona esté en su pijama mientras hace algo es muchísimo, pero muchísimo mayor que la de encontrarse con un elefante que usa pijama. Por lo tanto, elige la interpretación correcta. Problema resuelto. Pero esperen, que la historia no termina ahí. Hasta ahora hemos hablado de agrupar palabras en frases y en bloques. Pero esa no es la única manera de analizar una oración. Hay otro enfoque, uno que en lugar de crear grupos, se centra en las relaciones directas que hay entre cada palabra. En lugar de ese árbol jerárquico, como un organigrama, las gramáticas de dependencias crean una red de conexiones. Buscan la palabra principal de la oración, que casi siempre es el verbo, y desde ahí trazan flechas a las demás palabras, etiquetando la relación, este es el sujeto, este es el objeto, y así con todas. Y este método es súper poderoso. Funciona de maravilla para idiomas como el latín o el alemán, donde el orden de las palabras es muy flexible, porque no le importa dónde está cada palabra, sino cuál es su función. De hecho, muchas veces, estas conexiones directas nos dan una pista mucho más clara del significado real de la oración. Así que, como hemos visto, el camino para que una máquina entienda una oración es toda una aventura. Empieza reconociendo la estructura, después se enfrenta al gran monstruo de la ambigüedad, y lo resuelve usando técnicas muy ingeniosas, ya sea mapeando todas las opciones o, como se hace más hoy en día, calculando cuál es la más probable. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta del millón, ¿no creen? ¿Estos modelos de lenguaje gigantescos que tenemos hoy, que parecen casi mágicos, están de verdad desarrollando una forma completamente nueva de comprender la gramática? ¿O simplemente se han vuelto tan, pero tan buenos calculando probabilidades a una escala masiva que su habilidad nos parece inteligencia? La respuesta, sea cual sea, sin duda va a definir la próxima era de la inteligencia artificial.